Estimados alumnos, veamos algunos problemas más del tema de vibraciones libres. Aquí tenemos un disco de 7 kilogramos de masa y 100 milímetros de radio, conectado a dos resortes idénticos de constante elástica 600 newtons sobre metro. Nos piden determinar el periodo de vibración, considerando que los resortes en la posición de equilibrio se encuentran sin deformar. Muy bien, la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué tipo de movimiento estará desarrollando el disco mientras oscila alrededor de este punto fijo O? Obviamente, el movimiento es de rotación centroidal. También es necesario tener en cuenta que los resortes en esta situación están sin deformar, debido a que el peso del disco está siendo soportado directamente por el soporte que se encuentra en el punto O. No hay necesidad que los resortes estén deformados para poder equilibrar al peso del disco. A continuación, veamos entonces lo siguiente. El disco en esta posición se encuentra en equilibrio. Vamos a trazar esta horizontal que define la posición de equilibrio del disco y vamos a suponer que analizamos el movimiento de este disco cuando ya está en pleno proceso de oscilación. Supongamos un instante determinado en que el disco está formando un cierto ángulo θ con la línea de equilibrio. En este instante, ¿cuáles son las fuerzas que actuarían sobre el disco? Bueno, en principio tenemos la fuerza de los resortes. El resorte de la izquierda, dado que este punto del disco describe un arco en sentido horario, habrá quedado estirado. El resorte de la derecha, por el contrario, habrá quedado comprimido. Ahora, ¿cuánto se habrá estirado este resorte? Acá tenemos que hacer una aproximación. Este punto donde se encuentra conectado el disco, consideramos que describe una cierta longitud de arco que va a equivaler a la deformación del resorte. ¿Y esta longitud de arco cómo lo obtenemos? Esto lo sacamos por la trigonometría. Se sabe que la longitud de arco es igual al ángulo central, que en este caso sería θ, multiplicado por el radio, y el radio vale 0.1 metro. Lo mismo sucederá con el resorte de la derecha. El resorte se comprime, pero este punto donde está conectado el resorte desciende, vamos a suponer, describiendo una longitud de arco que también sería el radio, que es 0.1, por el ángulo barrido, que es θ. Las otras fuerzas que actúan son el peso del disco y la reacción que hay en el soporte. Muy bien. Dado que el disco efectúa una rotación centroidal, podemos tomar momentos en el soporte, es decir, en el punto O, y todo esto es igual al momento inercia por la aceleración angular. Para eso vamos a considerar como dirección positiva la dirección horaria. Esto es totalmente arbitrario. Si ustedes desean, también pueden considerar como dirección positiva el sentido antihorario. Muy bien, entonces debemos tener en cuenta que el momento de inercia centroidal es el momento de inercia de un disco que se calcula como un medio de su masa por su radio al cuadrado. Y esto equivale a 0,035 kilogramos metros cuadrados. Ahora, sumando los torques tendríamos el torque que estaría haciendo, por ejemplo, el resorte de la izquierda, sería un torque antihorario y que se encontrará multiplicando la fuerza por su distancia al punto O, que sería el radio del disco. El torque que hace el resorte de la derecha también es antihorario, por tanto negativo, de acuerdo a nuestra convención de signos, y es igual a la fuerza en el resorte, que es 600 por 0,1 θ por su radio. RI y el peso no hacen torque con relación al punto O. Todo esto es igual al momento de inercia del disco por su aceleración angular. Este desplazamiento angular en el sentido horario también se considera positivo y la aceleración angular es la segunda derivada del desplazamiento angular. Recuerden que la primera derivada del desplazamiento angular es la velocidad angular. La segunda derivada de este desplazamiento angular será la aceleración angular, que aquí debemos colocar. A continuación ordenamos nuestras ecuaciones y simplificamos y obtenemos esta ecuación diferencial. Todo lo dividimos sobre 0,035 para que el coeficiente de la segunda derivada sea 1.
Por tanto, tenemos aquí ya la ecuación diferencial que define el movimiento del disco. Observen que esta ecuación tiene el mismo molde de las ecuaciones anteriores. Aquí tenemos la segunda derivada de la posición angular y aquí está la posición angular. Obviamente, esta es una ecuación diferencial. A partir de esta ecuación diferencial, ya podemos determinar la frecuencia angular. ¿Cómo? Recuérdense que el coeficiente que acompaña a la posición angular es el cuadrado de la frecuencia angular. Luego la frecuencia angular es simplemente la raíz cuadrada de 342.86 y equivale a 18.52 radianes por segundo. Asimismo, podemos obtener el periodo. Recuérdense que el periodo es 2pi dividido sobre la frecuencia angular. Muy bien, eso es la solución a este problema. Veamos ahora otra situación. En este caso se muestran dos barras uniformes que se encuentran soldadas en el punto B. Cada barra tiene 10 kilogramos de masa y una longitud L de 800 milímetros. El sistema dice que se encuentra en equilibrio en esta posición. Acá existe un resorte que tiene una constante de 500 newtons sobre metro y la pregunta es la frecuencia natural del movimiento resultante. Muy bien. Consideremos entonces primeramente el sistema en equilibrio. En este caso, ¿hay necesidad o hay alguna deformación en el resorte para poder equilibrar al peso de las barras? ¿Qué diríamos? Por ejemplo, si nosotros sacáramos este resorte o cortáramos este resorte, obviamente las dos barras pierden su equilibrio. Eso significa que aquí este resorte ya está actuando sobre el sistema para poder mantener el equilibrio. Hay una cierta deformación que ya tiene este resorte. Entonces, en el estado de equilibrio podemos considerar que este resorte ya tiene una cierta deformación que lo vamos a llamar delta. Delta es la deformación que tendría este resorte ya en el estado de equilibrio. Las otras fuerzas que presentamos en este diagrama de cuerpo libre son el peso de cada barra, que sería de 98 newtons cada una. También tenemos la fuerza en el resorte, que equivale a la constante del resorte por la deformación previa que tiene en el equilibrio, que es delta, y las fuerzas que hay en la articulación. En el equilibrio sabemos que la sumatoria de momentos debe ser 0. Así que tomamos momentos respecto al punto B y tendríamos lo siguiente: 98 newtons por la mitad de la longitud de la barra, que vale 0,4 metros, y la otra fuerza que hace torque sería la fuerza del resorte 500 delta por su distancia al punto B, que sería 0,8 metros. Noten ustedes que el peso de esta barra vertical pasa directamente por el punto B, de tal forma que no genera torque. Entonces, en el equilibrio tenemos esta ecuación. Esta ecuación la vamos a utilizar más adelante. Esta ecuación relaciona la deformación previa que hay en el resorte con el peso de la barra horizontal. Bien, ahora vamos a la cuestión dinámica. Consideremos que el sistema pierde su equilibrio, ya se encuentra oscilando. Y analicemos un instante determinado cuando la barra se está desplazando, por ejemplo, en sentido horario. En este momento, las barras están formando un ángulo teta, ¿no? La barra horizontal se desplaza a un ángulo teta y así también lo hace la barra vertical. Nos preguntamos, ¿cuáles son las fuerzas que estarían actuando en este caso? ¿Qué habrá pasado con este resorte? De lo que ya tenía una deformación previa delta, ahora se va a deformar una deformación adicional que lo vamos a llamar X. Esta es la deformación que se encuentra más allá de la posición de equilibrio. Haciendo el diagrama de cuerpo libre, tendríamos el peso de esta barra y la fuerza en el resorte. La fuerza en el resorte será igual a la constante del resorte por su deformación total, que es delta más esta deformación X. Este X también vamos a aproximarlo como una longitud de arco. Cuando la barra estaba en posición horizontal, al desplazarse hasta su posición final, este punto C describe una longitud de arco que lo vamos a hacer equivalente a la deformación del resorte. Esa longitud de arco es igual al radio, ¿no? Al radio, que sería la longitud de la barra,
0.8 metros por el ángulo girado θ. Luego x es igual a 0,8 θ. La fuerza en el resorte es 500 por delta más 0,8 θ. También tenemos el peso de esta barra y las reacciones que obviamente se presentarán en la articulación. Esta barra está efectuando un movimiento de rotación no centroidal. Es una rotación no centroidal. A continuación aplicamos sumatoria de torques respecto al punto de giro, que es el punto B, que será igual al momento de inercia de las dos barras respecto al punto B por la aceleración angular. Veamos. Consideremos la dirección horaria como dirección positiva. Y aquí está la sumatoria de torques. A ver, el torque que hace, por ejemplo, esta fuerza vertical de 98 newtons, ¿no? La fuerza que hay sobre la barra que al inicio estaba de forma vertical sería 98 multiplicado por su distancia a la línea que pasa por la vertical. ¿Cuánto valdría esta distancia? Dado que el peso actúa en el centro de gravedad de la barra, la distancia que hay desde el punto B hasta este punto donde está el peso es 0.4 metros. Y esta distancia perpendicular serían 0,4 por el seno de θ. También tenemos el torque que haría el peso de la barra que al principio estaba en posición horizontal. Será 98 por su distancia respecto al punto B. Esta distancia horizontal es la que nos interesa. Dado que la longitud que hay desde el punto B hasta el centro de gravedad vale 0,4 metros y este ángulo es θ, esta distancia horizontal sería 0,4 por coseno de θ. Ambos torques serían positivos. La fuerza del resorte haría un torque negativo, contrario a nuestra dirección positiva, y sería 500 por delta más 0,8 θ, que es la fuerza por la distancia perpendicular hasta el punto B. Esa distancia perpendicular es 0,8 por coseno de θ. Y todo esto es igual al momento de inercia. Ahora, aquí tenemos dos barras, por tanto podemos sumar el momento de inercia de las dos, porque las dos están girando con relación al mismo punto, dos veces, y cuando tomamos el momento de inercia de una barra respecto a un extremo, ¿no? Porque las dos barras están girando respecto al extremo B, el momento de inercia es 1/3 de masa por la longitud al cuadrado. Recuérdense que también esto se podría encontrar mediante el teorema de Steiner. El momento de inercia de cada barra respecto a su centro de gravedad es 1/12 de ml cuadrado, pero cuando gira con respecto a un extremo es 1/3 de ml cuadrado. Y todo por la aceleración angular, que es la segunda derivada del desplazamiento angular. Ahora bien, considerando oscilaciones pequeñas, acá podemos hacer algunas aproximaciones. Cuando el ángulo es tan pequeño que prácticamente tiende a 0, el coseno de θ es aproximadamente 1 y el seno de θ se aproxima a θ. Así que podríamos convertir este seno de θ en θ, este coseno de θ se convierte en 1 y tenemos esta ecuación ya simplificada. Aquí del equilibrio, recuérdense que hemos obtenido esta ecuación al hacer la suma de momentos igual a 0, y se observa que si comparamos estas dos ecuaciones, este término 98 por 0,4 se elimina con 500 delta por 0,8, ¿no? 500 delta por 0,8. Así que reduciendo, nuestro sistema de ecuaciones queda así. Simplificando a la mínima expresión posible, se reduce a esta ecuación. Haciendo que el coeficiente del θ2 sea 1, llegamos a la ecuación diferencial del movimiento de las dos barras. A partir de aquí el problema está prácticamente resuelto. Se obtiene la frecuencia angular y también la frecuencia natural de las oscilaciones. Bien, jóvenes, en la siguiente serie continuaremos con algunos ejercicios más. Muchas gracias.